Bueno, entonces, puedes seguir leyendo. Tenemos una velocidad de 60 milímetros segundo. ¿Y qué dice? Fíjense ese detalle, es muy importante. El valor de la presión No, de pero trabajo aparte, es de... cuando el aceite ingresa, ¿por dónde? Está por el área menor del cilindro. Sí, fíjense que, ¿cuál es el área menor? ¿El área de acá atrás o el área de acá adelante? Eso es muy importante. El área de atrás, El área de adelante es el área menor, pero el área de atrás es el área total, todo, Completo. Sí. todo esto. Y el área de adelante es el área grande menos el Menos el vástago, vástago. porque el vástago ocupa un espacio, por lo tanto, ese es el área menor, esta acá, un área anular. Entonces, por acá va a entrar el aceite para lograr esa velocidad, ¿sí? Bueno, continuamos. Continúa leyendo, por favor. El valor de la presión de trabajo es de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Los puntos de apoyo son al extremo del vástago y la parte inferior del cilindro por medio de un perno. El motor gira a 1500 RPM. Nos pide que determinemos el diámetro mínimo del vástago. Bueno, primero el vástago. Entonces, yo le voy a cambiar un poquito el orden de estos problemas, porque lo primero que se determina en un cilindro es la camisa, ¿sí? En primer lugar, siempre. En este caso, justo se da la casualidad que tiene que traer una carga, entonces tiene que saber primero el diámetro del vástago para seleccionar la camisa. Pero en general, como norma general, lo primero que se selecciona es la camisa porque la mayoría de los cilindros se utilizan o se seleccionan para que el aceite entre en esta parte, ¿sí? En la parte de atrás porque nos permite desarrollar una fuerza mayor, mejor aprovechamiento del área. Este es un caso especial que no es lo general. En la mayoría de los casos, lo primero que se selecciona es la camisa, ¿sí? Pero en este caso sí o sí necesitamos seleccionar el vástago primero porque después, si no, no podemos sacar el caudal y la velocidad. Entonces, vamos con los datos. ¿Qué dato es importante para el cálculo de la, ¿cómo se dice? De el diámetro del vástago. Bueno, el primer dato importante es la carrera. La carrera es la distancia que sale el vástago, ¿sí? Es decir, desde el punto más cerrado, pues sí, el vástago totalmente adentro, hasta el vástago totalmente afuera, ¿qué distancia se mueve ese cilindro? ¿Sí? Eso es la carrera. Entonces, ¿cuánto es la carrera para nosotros como dato? 812 milímetros. 812 milímetros es la carrera. Ahí aparece otro dato que se saca de tabla, que se llama longitud virtual, ¿sí? La longitud virtual depende de la carrera y también de la fijación. Por eso habíamos visto los diferentes tipos de fijación. Siempre los vástagos de los cilindros se seleccionan al pandeo, ¿sí? Que el pandeo es un tipo de solicitación que se llama pandeo o flexión lateral. ¿Vos tenés una regla? ¿Me puedes prestar? Nosotros tenemos la flexión normal, ¿sí? Es la siguiente. Ustedes tienen dos puntos de apoyo, ¿sí? Ahí yo les voy a explicar qué es el pandeo. Vamos a decir que esto es una viga,
¿Sí? Se llega a ver ahí en la, ¿cómo se dice? En la pantalla. Profe. Bueno, Sí. vamos a agarrar y vamos a apoyar esta viga en 2 puntos de apoyo. Esto es la flexión normal. La flexión normal es cuando una viga está apoyada en 2 puntos y se le aplica una fuerza de forma perpendicular a la viga. ¿Qué pasa con la viga? ¿Qué le pasa? Se pandea. No, se dobla, se flexiona. Esto es flexión normal, ¿sí? Normal o perpendicular. Eso se llama solicitación normal. El pandeo es otro tipo de solicitación que ustedes, quién sabe, lo habrán visto en algún lado, pero no es lo mismo que la flexión. El pandeo se llama flexión lateral y es la flexión de tipo semejante a la otra flexión, a la flexión normal, pero originada por una fuerza axil. Es decir, nosotros tenemos la viga ahora de pie, ¿sí? Fíjense que está de pie. Y yo le aplico una fuerza arriba. ¿Qué pasa con la viga? ¿Qué le ocurre? Ahí sí se pandea, profe. Ahí Sería se flexiona también, pero fíjense que lo que originó la flexión no es lo mismo que antes. Antes nosotros teníamos la viga apoyada y la fuerza que originaba la flexión era una fuerza perpendicular a la viga. Fíjense. Bueno, ahí se me escapó. Pero la fuerza que originaba la flexión era perpendicular. Ahora, nosotros tenemos una fuerza que es desde arriba, sería de presión lineal con la viga, o en este caso columna. Entonces se produce una flexión, o sea, el pandeo es una flexión, pero originada... Es una deformación originada por una fuerza que pasa por el eje axial. Es una flexión también, o sea, ocurre lo mismo que en una flexión normal, solo que en vez de estar originada por una fuerza perpendicular, está originada por un esfuerzo axil. Eso es, muchas columnas en construcción a veces se calculan de esta manera, y también los vástagos de los cilindros se calculan de esta manera porque es justamente el efecto que puede llegar a romper un vástago, ¿sí? La flexión lateral o pandeo. El pandeo es lo mismo que flexión lateral, se conoce de la misma manera. Entonces, fíjense, yo tengo esta viga, o este vástago, vamos a decir, y los 2 puntos, el punto de arriba y el punto de abajo, voy a dejar de compartir un momento para que ustedes vean un poquito más grande mi pantalla. No sé cómo... No hace falta, Iván, nosotros tocamos en tu Sí, profe, imagen y aparece. Bueno, fíjense, entonces, los 2 puntos le permiten la rotación, fíjense, abajo y arriba. Si ustedes observan cómo se flexiona, fíjense que la forma que agarra es una forma como a cucharada, ¿sí? ¿Cómo se flexiona? ¿Ven? Y fíjense la facilidad con que se flexiona. Ustedes pueden ver, si ven en detalle, digamos, qué pasa arriba, cómo rota. Fíjense que gira con respecto al dedo la regla. ¿Qué quiere decir? Que este apoyo, supuestamente, pues yo lo estoy simulando, pero es así, el apoyo permite la rotación. Una cosa es esto y otra cosa es, imagínense que yo agarro esto y lo sostengo fijo a los costados. Y ahí le aplico presión. Fíjense la forma que se genera en la regla. ¿Cómo es? ¿Es igual a la anterior? ¿O no? ¿Es lo mismo lo que pasa con esto que lo que pasa ahora? No, profe, tiene forma de onda la campana de Gauss.
Sí, tiene una forma en la campana de Gauss. Entonces es distinto exactamente. Si ustedes tienen dos puntos que le permiten la rotación, ustedes van a tener una deformación así, de esta manera. Y si ustedes tienen dos puntos que son fijos, ¿sí? Bueno, vamos a decir que son puntos fijos. Ustedes van a tener una cosa así. Sale derecho. Ahí hace un poquito de curvita en esta dirección. Después hace un poco de curva en la otra dirección. Y después termina nuevamente derecho, ¿sí? Fíjense que la deformación es diferente y yo le pregunto a ustedes, ¿en qué caso yo tuve que hacer más fuerza para deformar la viga? ¿En el primero o en el segundo? En el segundo. Entonces, no es lo mismo, o sea, yo puedo tener la misma carrera, fíjense que la regla era la misma regla, la misma carrera, el mismo vástago, pero la misma sección, todo lo mismo, pero al cambiar los apoyos, los tipos de apoyo, yo puedo tener una mayor deformación, una fuerza necesaria mayor o una menor deformación. Por eso existe el concepto de longitud virtual, que longitud virtual es la longitud de la carrera multiplicado por un factor que está relacionado con eso, que es el tipo de anclaje, ¿sí? Entonces, ustedes tienen una tabla que les pido que ingresen en esa tabla y me digan cuál es el coeficiente. El coeficiente es K para este caso de este ejercicio. ¿Qué coeficiente tiene? ¿Cuánto vale K? 2. 2, exactamente. Entonces, longitud virtual es carrera por el coeficiente K. ¿Cuánto va a ser en este caso? Sería 2. ¿Cuánto? 2. No, longitud virtual es la carrera por K. 1624, ¿puede ser? 1624 milímetros, ¿sí? Está. Bueno, después ustedes tienen que obtener la fuerza axial en kilonewton, ¿sí? Que eso es para ingresar en la tabla. ¿Cuánto es la fuerza axial en kilonewton? ¿Por qué tienen que multiplicar? ¿Pudieron calcular la fuerza? 3.000 kilogramos, ¿a cuántos kilonewton son? Iguales. Primero tiene que pasar newton y después a kilonewton. ¿29,43 puede ser, profe? 29 puntos. 43.
43 kilonewton, exactamente. Bueno, con esos dos datos, dato 1 y 2, que serían longitud virtual y fuerza en kilonewton, usted tiene que ingresar a una tabla que tienen, que ya les dio el ingeniero Sánchez en la teoría, que se utiliza para la selección del vástago. Y ahí tienen que ver qué diámetro de vástago les da. Fíjense. De vástago de tabla, ¿sí? Fíjense la tabla y saquen con esos dos coordenadas el vástago. Es una tabla que tiene dos ejes, un eje es kilonewton, el otro es la longitud virtual y tienen todas las curvas. Y ahí, donde le cae el punto, seleccionan la curva que corresponde. Profe, ¿puede ser la curva esa negra que dice 44,5? Sí, Porque esa esa es. define, creo. 44.5 milímetros. Que es lo mismo que 1 pulgada y 3/4, ¿sí? 1 y 3/4 pulgada. Siempre los vástagos y esas cosas vienen todo en pulgada, ¿sí? Entonces, después de esto, ¿sí? Paso seguido vamos a pasar a seleccionar la camisa, ¿sí? O sea, el recubrimiento. Entonces, selección de la camisa o diámetro del cilindro. La selección, ¿se acuerdan que el vástago se seleccionaba por pandeo? Bueno, la camisa se selecciona por fuerza necesaria. Necesaria, es decir, la fuerza que necesito realizar. Entonces, yo lo que tengo que hacer es el cálculo de mi fuerza en función de mi área, ¿sí? ¿Cómo va a ser la fuerza que yo puedo realizar? En función de la presión y el área. Si ustedes tenían que la presión era igual a la fuerza sobre la superficie o área, ¿cómo va a ser la fuerza? ¿Igual a qué? ¿Al área por la presión? A la superficie por la presión. Entonces, donde P es la presión de trabajo, abajo, y S es la superficie. Entonces, en este caso, ustedes pueden calcular o pueden despejar qué es lo que necesitan calcular. La presión. La presión ya tenés 100 kilogramos por centímetro cuadrado. La superior.
La superficie, exactamente. La superficie va a ser igual a la fuerza sobre la presión. Entonces, ¿cuánto es la fuerza? ¿Qué fuerza tenés que ejercer? 3.000 kilogramos. 3.000 kilogramos de fuerza. ¿Sí? Son 3.000 kilogramos de fuerza. Y eso lo tenés que dividir por una presión de ¿cuánto? 100 kilogramos por De centímetro 100 cuadrado. kilogramos por centímetros cuadrados. Entonces, la superficie, ¿cuánto te va a dar? 30 centímetros cuadrados. 30 centímetros cuadrados. ¿Esta superficie de qué tipo es? ¿Cómo es? ¿Es maciza o es anular? ¿Es como esto o como esto? Es la maciza. No. Porque fíjense que se dice, tiene que ejercer una fuerza de 3.000 kilogramos cuando el aceite ingresa por el área menor. O sea que esa superficie es la superficie anular, ¿sí? ¿Se entiende? Vamos a ver acá. Esta va a ser la superficie total, ST. Esta va a ser la superficie anular, SA. Y esta vamos a llamarle la superficie del vástago, ¿sí? SB. SB corta. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre estas tres? ¿Cómo se relacionan matemáticamente? ST a qué es igual. A la suma de las otras dos. A SB SA más SB. más SB. Muy bien. Entonces, con esta premisa, si nosotros ya sabemos SA, porque esta es SA, entonces, ¿cómo podemos obtener ST? Tenemos que sumarle SB. ¿Y SB de dónde se obtiene? El diámetro del vástago. Del diámetro del vástago. ¿Se animan a calcularlo? Es pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Pi por radio al cuadrado del vástago. ¿Sí? $15,55 centímetros cuadrados. 15.55 centímetros cuadrados. Bien. Bueno. Y entonces la superficie total, ¿cómo va a ser? ST 45,55. 45.55 centímetros cuadrados. La superficie total es igual a pi por radio de la camisa al cuadrado. Entonces podemos despejar el diámetro de la camisa. ¿Cuánto les da?
7,61 centímetros puede ser. 7,61 61 centímetros. Sí. Bueno, entonces ahí la medida comercial que viene es, o sea, vamos a ponerlo acá. Vamos a irnos para el costado para que no se vaya mucho. La medida comercial es 3 pulgadas, que es 7,62 centímetros, ¿sí? Del diámetro. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro cilindro? Vamos a definirlo totalmente. Entonces va a ser un cilindro de carrera 812 milímetros con fijación rotulante en base y punta del vástago, con diámetro de camisa 3 pulgadas, que es 7,62 centímetros. Y adicionalmente tiene que estar preparado para una presión normal de trabajo de 100 bar, o sea, 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto es importante, ¿por qué? Porque la presión influye en el otro diámetro. Ustedes tienen, digamos, este sería el diámetro, por decir así, interno de la camisa, donde entra el aceite. Y después tienen el diámetro del caño, que es el diámetro afuera, ¿sí? Entonces, si la presión de trabajo es más grande, ¿sí? O sea, si va a haber más presión adentro de ese caño, la pared tiene que ser más reforzada, ¿sí? O sea, tiene que tener una pared más gruesa. En cambio, si la presión es más pequeña, la pared no necesita ser tan gruesa, ¿sí? Ya es más fina, más delgada. Entonces, dependiendo de esta presión acá, ¿sí? Dependiendo de este valor de presión, ustedes van a tener el diámetro externo del cilindro, que sería el diámetro de afuera del caño de la camisa. ¿Se entiende eso? Mecánicamente, ustedes adentro de este cilindro tienen una presión muy alta. Este hierro, digamos, tiene que ser más grueso para poder aguantarlo, ¿sí? Para poder aguantar la presión. En cambio, si la presión es baja, no necesita ser tan grueso. El diámetro interno se mantiene, es 3 pulgadas. El diámetro interno es siempre el mismo porque es el diámetro que está asociado a la velocidad de trabajo. Pero la dimensión, es decir, el espesor de la pared de hierro, esa va a depender de la presión de trabajo. A mayores presiones, van a tener que poner un hierro más grueso. ¿Se entiende esto? Profe, ¿usted podría volver a explicar el tema ¿cómo es? De la superficie del vástago? Sí. O sea, la superficie total, sabemos que es la suma de SA más SB, pero Sí. ahí no me cerró la parte de la suma del vástago. Lo que pasa es que vos calculaste, la que vos calculaste es la superficie total, perdón, la superficie anular. Fíjate acá yo le puse, vos calculaste el anular, ¿por qué? Porque cuando el aceite ingresa, él ingresa por ese anillo, ¿entendés? Y en ese anillo Claro, él sí. desarrolla su fuerza. Entonces, vos calculaste de acuerdo a esta fórmula fuerza sobre presión. La fuerza que necesitas hacer, vos necesitas hacer 3.000 kilogramos de tracción, o sea, el cilindro cuando se mete tiene que estirar 3.000 kilogramos y tenés una presión disponible de aceite de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, al entrar esa presión en la cámara, tiene que ejercer esa fuerza. Pero ¿qué ocurre? Ese aceite no entra en una cámara llena, entra en una cámara anular, ¿sí? Entonces, esa superficie que vos calculaste, este SA, es esto. Es esto acá. Esto es lo que vos calculaste. Acá. ¿Sí?
ahora vos vas a tener que, para obtener este diámetro, que es el diámetro de afuera, vos necesitas incorporarle esta superficie de adentro, porque si no te va a dar un diámetro más chico. Y ahí fue que nosotros calculamos esto acá, la superficie del vástago. Esta superficie del vástago, ¿sí? Esta acá, se calculó con este dato, el diámetro del vástago. Y ahí se sumaron Claro, las pero dos. eso se lo pasa a centímetros. Sí, así es. El tema es que a mí no me da 15,55, ese no me cerraba por eso. ¿Por qué no te da 15? ¿Qué radio utilizaste? 4,45. No, pero lo que pasa es que tenés que usar el radio, ese es el diámetro. El radio es la mitad. 22,25. Sería 2,225 en centímetros. Ahí está el tema. Claro, ahí estaba mi error. Sí, sí, sí. ¿Está? Bueno, entonces yo le voy a dejar para ustedes que ustedes, lo que tienen que hacer ustedes como tarea, la anoto acá arriba. La tarea es seleccionar el caudal necesario. Yo les tiro la fórmula. Caudal es igual a velocidad por superficie. Esta es la fórmula base, ¿sí? Caudal necesario. Entonces, tarea, seleccionar el caudal necesario y después van a tener otra tarea que es hacer todos estos puntos, o sea, los puntos que se puedan, porque nosotros no hemos terminado este ejercicio en su totalidad. Nos falta la parte de motor y bomba y demás. Entonces, por ahora, lo que yo le voy a pedir a ustedes es que avancen con los mismos puntos que ya hicimos y que ya saben cómo hacer para los otros ejercicios, que son el 47. El 47 tienen que hacer lo mismo que ya hicimos nosotros para el 47. Sería avanzar con los cálculos ya conocidos para el ejercicio número 47. Si para el 47 van a tener que hacer lo mismo que ya hicimos para este, ¿se entiende? No vamos a poder terminar esto, la parte de esta vamos a terminar la clase que viene y ahí van a completar también el 47. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí, profe, ahí en la superficie, en el caudal se toma la superficie total del cilindro, No, ¿no? porque vos fíjate que te Ah, dice toma la velocidad de 60 milímetros por segundo cuando el aceite ingresa en la cámara menor. Entonces ahí tenés que tomar la superficie anular, ¿sí? sí. Muy importante. ¿Está? Sí. Bien. Entonces, terminado esto, la clase que viene avanzamos con los otros cálculos. ¿Está? Bueno, profe. Yo ahora le subo todo esto al aula. Nos vemos el viernes que viene entonces. Hagan lo que puedan de los ejercicios. Bueno, profe. Dale, Iván, quedamos así. Listo. Nos vemos en la clase que viene. Dale. Hasta luego. Chao, chao.